Anatomía del corazón. El corazón es un órgano de contracción involuntaria que está situado en el mediastino medio por detrás del esternón, formado por 4 cavidades que son aurículas, derecha e izquierda, y los ventrículos derechos e izquierdos. El surco articuloventricular separa las superficies articulares de los ventriculares y contienen las arterias coronarias, que son las encargadas de la irrigación del órgano. En el corazón entran y salen los siguientes vasos sanguíneos. En la aurícula derecha, venas cavas superior e inferior, bien solas o en un tronco común, y el seno coronario. En la aurícula izquierda entran las 4 venas pulmonares. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. La arteria aorta sale del ventrículo izquierdo. El corazón tiene forma de bota. Su vértice se encuentra en corazones sanos a la altura del quinto espacio intercostal izquierdo de la línea mamaria media, provocando una impresión en el pulmón izquierdo llamada impresión cardíaca. El borde derecho lo forma la aurícula derecha, que se sitúa entre el tercero y sexto cartílago costales derechos. El borde izquierdo está formado por el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Tabique interauricular. Separa entre sí ambas aurículas y está formado por 2 segmentos que se unen entre sí. En el momento del nacimiento, si esto no ocurre, se producirán patologías de intercambio de sangre entre ambas aurículas. Tabique interventricular. Separa entre sí ambos ventrículos, al contrario que el interauricular, este es único. Válvulas auriculoventriculares se distinguen 2. Tricúspide. Llamada así por presentar 3 picos. Separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Válvula mitral o bicúspide. Llamada así porque recuerda la mitra de los obispos. Separa las 2 cavidades izquierdas. Válvulas arteriales, llamadas también seminulares debido a su forma. Se sitúan en el cono de eyección de ambas arterias. Este sistema valvular está regulado por un sistema muscular que forma parte de la musculatura del corazón y que por lo tanto es de contracción involuntaria. Se trata de los músculos papilares, llamados así por su forma alargada, de los que hay 3 tipos que se clasifican en músculo de primer, segundo y tercer orden en función de su tamaño. Capa externa o parietal. Es una capa dura de consistencia fibrosa. Capa interna o visceral. Es una capa serosa. Epicardio, capa de tejido conjuntivo y grasa que recubre el corazón. Miocardio, es la capa muscular más gruesa en los ventrículos, sobre todo en el izquierdo, que en las aurículas. Endocardio, capa delgada que recubre las cavidades cardíacas por dentro, así como los músculos papilares y todas las estructuras irregulares, intracardíacas. Vasos arteriales. En la circulación mayor, los vasos arteriales salen del corazón y llevan sangre oxigenada a los tejidos, mientras que en la menor transporta sangre sin oxigenar, como ocurre con la arteria pulmonar y sus ramas. Las arterias tienen capacidad de contracción, ya que presentan músculo liso en su pared. Vasos venosos. Se diferencia de los arteriales en que todos ellos llegan al corazón. En la circulación mayor transportan sangre sin oxígeno desde los tejidos al corazón, mientras que en la menor llevan sangre oxigenada al corazón desde los pulmones. También se diferencia la ausencia de músculo de su pared, por lo que muchas de ellas necesitan a los músculos del organismo para llevar la sangre al corazón. Sistema linfático. Se encarga de devolver la linfa a la sangre junto con las sustancias que ha ido incorporando. Linfa. Líquido que está formado por la grasa que se absorbe durante la digestión de los alimentos en el intestino delgado y por los excesos de líquido extracelular. Fisiología del aparato cardiovascular. El corazón es un órgano singular, ya que se contrae de forma automática para impulsar la sangre al resto del organismo. El aparato cardiovascular es el encargado de realizar el transporte de sustancias de oxígeno, CO2, a través de la hemoglobina y los nutrientes necesarios para el metabolismo celular, así como las sustancias de desecho celular. También lleva todas las células sanguíneas y transporta sustancias disueltas o unidas a las proteínas, tales como hormonas, iones inorgánicos, medicamentos, etc. Fisiología de la bomba cardíaca.
El corazón se comporta como una bomba capaz de enviar la sangre al resto del organismo. Para ello se contrae y se relaja de forma consecutiva. Hay por lo tanto dos movimientos cardíacos. Sístole, movimiento que se hace tras contraerse el músculo del corazón. Envía la sangre de una cavidad a otra o al exterior del corazón, auricular y ventricular. Diástole, es el movimiento que sigue a las sístoles y se caracteriza por una relajación de las paredes cardíacas. También es auricular y ventricular. Sístole auricular es cuando la aurícula se contrae y envía la sangre a los ventrículos. Apertura de las válvulas auroventriculares. Paso de sangre aurículo-ventrículo. Llenado de sangre de los ventrículos. Contracción auricular. Sístole ventricular. Ocurre a continuación y durante la misma la sangre sale expulsada a las arterias. Se caracteriza por contracción ventricular, cierre de las válvulas autoventriculares, apertura de las válvulas semilunares, salida de sangre hacia las arterias. Diástole auricular. Sucede a la sístole auricular y por lo tanto coincide con los procesos de diástole ventricular. Se caracteriza por relajación auricular, llenado de sangre auricular a través de las venas. Diástole ventricular. Ocurre a la vez que la sístole auricular y sucede a la sístole ventricular. Relajación ventricular, llenado de sangre de los ventrículos. Ambos movimientos no ocurren a la vez, sino que suceden en un tiempo. Dan lugar a dos ruidos diferentes que se escuchan con fonendoscopio. Se llaman primero y segundo en función del momento en que se escuchan. Fisiología del sistema cardiolector. El corazón está inervado por el sistema nervioso autónomo y sus dos subsistemas simpático y parasimpático. El simpático ejerce acciones positivas sobre el corazón, aumenta sus capacidades, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etc., mientras que el parasimpático ejerce una acción opuesta. Ambos sistemas llegan al corazón por una zona de las aurículas llamada nódulo sinual o sinoauricular. Fisiología del sistema vascular. El sistema vascular se distribuye en dos sistemas circulatorios, denominados circulación mayor y menor. Circulación mayor. Comienza en el ventrículo izquierdo que envía la sangre a la arteria aorta y ésta a través de sucesivas ramificaciones la disminuye por todo el organismo. El intercambio de sustancias sucede a nivel de los capilares. Circulación menor. Es la que permite la oxigenación de la sangre. Comienza en el ventrículo derecho que propulsa la sangre a la arteria pulmonar. Esta se dirige a los pulmones, se ramifica hasta llegar al capilar pulmonar, donde es oxigenada y vuelve a reunificarse en vénulas de mayor tamaño, hasta formar las 4 venas pulmonares que desembocan en la arteria izquierda. La inervación del sistema vascular depende del sistema nervioso autónomo, que actúa sobre los receptores de las paredes de estos vasos provocando una vasoconstricción, con lo que el flujo de sangre que lleva un órgano es menor, y a un vasodilatación, que es el proceso contrario. Patologías cardíacas. Insuficiencia cardíaca. Situación en que el corazón es incapaz de evitar adecuadamente la sangre al resto del organismo. Patología coronaria. Constituye la segunda causa de mortalidad en el mundo occidental, por encima del cáncer. Angina de pecho. Se produce por las mismas causas que el infarto, pero la obstrucción del vaso no es completa. Hipertensión arterial. También una de las enfermedades más frecuentes en nuestra sociedad. Arritmias. Son los trastornos del ritmo cardíaco. Otras patologías son menos frecuentes. Destacan las patologías infecciosas como las pericarditis y endocarditis. Patologías vasculares. Más que frecuentes son las siguientes: aterosclerosis, trombosis, embolias, arteriosis, plebitis, varices, arteriosclerosis, proceso por el que se forman las paredes arteriales una placa de colesterol. Trombosis. Obstrucción sintomática de un vaso debido a la placa de aterosclerosis. Embolias. Cuando un trombo se suelta al vaso donde se forma, llega otro de menor calibre, el cual suele obstruir provocando una isquemia a partir de esa zona. Arteritis. Proceso infeccioso automático de una arteria. Flebitis. Proceso inflamatorio de las venas. Varices. Dilataciones de las venas por alteraciones en el retorno venoso. Trombosis venosa profunda. Formación de trombos en los sistemas venosos profundos que son capaces de embolizar y acaban siguiendo la circulación mayor hasta llegar al pulmón.
Aparato respiratorio. Se encarga de asegurar el suministro de oxígeno a las células del organismo y eliminar el dióxido de carbono que proviene de estas. Anatomía del aparato respiratorio. Formado por distintos órganos que ocupan posiciones diferentes. Varias áreas superiores, situadas fuera de cavidades torácicas. Órganos: nariz, coanas, faringe y laringe. Vías aéreas inferiores, situadas en el interior de la cavidad torácica. Tráquea, posición intermedia. Tráquea, bronquios principales y bronquiolos. Alvéolos, pulmones y pleura. Las vías aéreas tipos alvéolos, pulmones inferiores están tapizadas por una mucosa respiratoria. Tejido especializado: sus células contienen y producen mojo. Se encarga de atrapar sustancias nocivas, cilios y eliminan, devolviéndolos al cara exterior. Vías respiratorias superiores, fosas nasales, parte del aparato respiratorio que comunica directamente con el exterior. El aire penetra en las vías respiratorias a través de los orificios nasales y fluye por las cavidades nasales. Separadas por un tabique cartilaginoso, tabique nasal. 3 elevaciones óseas, los cornetes, cuya misión es la de aumentar la superficie por la que fluye el aire. Las funciones de la nariz son: en la mucosa nasal se encuentran las terminaciones nerviosas respiratorias del sentido olfativo. La superficie húmeda, producida por moco y calentada por la sangre. El aire pasa por la nariz, se calienta, se humedece acondicionándose para no irrigar las vías respiratorias. Senos paranasales, 4 cavidades craneales recubiertas por un epitelio secretor de moco, que drenan en las fosas nasales a través de epitelio secretor drenan en las fosas nasales a través de unos orificios o meatos situados en los cornetes nasales, cuando se inflaman por el cuadro de hipertensión de moco y color de local llamada sinusitis. Coanas, estructuras óseas que comunican la faringe, ponen comunicación las fosas nasales con la parte superior de la faringe. Faringe, común a los aparatos digestivos y respiratorios. 3 partes: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, que comunica con la laringe. El aire entra en la faringe a través de las cavidades nasales y continúa por la laringe. En la nasofaringe se abren las trompas de Eustaquio, que conectan con el oído. El extremo superior de la nasofaringe trae 2 masas de tejido linfoide llamadas adenoides, vegetaciones. En la orofaringe se sitúan las amígdalas palatinas. Estos tejidos linfoides forman un sistema de defensa ante la entrada de gérmenes en forma de anillo de Waldeyer. Laringe. Continúa a continuación de la faringe, órgano de la fonación. Está constituido por varios cartílagos: epiglotis, cricoides, el tiroides y los aritenoides. La epiglotis, órgano cartilaginoso, separa la vía aérea de la digestiva. Cartílagos aritenoides son los que movilizan las cuerdas vocales modificando el tono del sonido. Produce el aire al pasar por ellas. Cuerdas vocales son 2 gruesas bandas de tejido conjuntivo, vibrando en relación al aire que les llega, y son las responsables de la emisión de los sonidos. Tráquea, conducto fibrocartilaginoso. Se extiende desde la laringe hasta su división en los bronquios principales. Se denomina carina al punto en donde se dividen. Se trata de un conducto semirrígido entre 15 ventanillos de cartílago abiertos en la parte superior. Se unen entre sí por tejido conjuntivo fibroso. Bronquios, bronquiolos y alvéolos. La tráquea se bifurca en 2 conductos, bronquios principales. Penetran en cada uno de los pulmones por el hilio pulmonar. El bronquio derecho es más largo y oblicuo que el izquierdo, ya que está elevado por el corazón. Dentro de cada pulmón, los bronquios ramificando de forma sucesiva, al igual que las ramas de un árbol, en tubos de cada vez de menor calibre, que se denominan bronquiolos respiratorios, bronquiolos terminales y alvéolos secos alveolares. Las paredes de las vías aéreas inferiores se mantienen abiertas por la presencia de láminas de cartílago y están revestidas por epitelio respiratorio. En los sacos alveolares y en los alvéolos desaparece el epitelio respiratorio y cartílago y son sustituidos por una fina capa de epitelio que se permite el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y los vasos sanguíneos. Pulmones.
Constituyen un órgano par, situados en el inferior de la caja torácica y separados por el mediastino, espacio donde alberga al corazón, la tráquea, el esófago, la parte de la arteria aorta y las venas cavas. Tienen forma prismática, con vértices superiores y bases inferiores, que se apoyan sobre el diafragma, se unen a las paredes torácicas gracias a una membrana que los envuelve llamada pleura. Tejido conjuntivo dividido en 3 lóbulos, al pulmón derecho y el izquierdo en 2. Cada lóbulo está dividido en segmentos. El pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho, ya que su parte de ese espacio está ocupado por el corazón. Pleura, membrana de doble capa rodeada al pulmón. Se sitúa en la pared torácica a la que está unida a ambas capas y hay un espacio virtual lleno de líquido pleural. Sirve para amortiguar los movimientos respiratorios. Tira del pulmón en los movimientos expiratorios, expandiéndolo y permitiendo que entre el aire. Su alteración provoca la entrada de aire en su interior y el colapso de los pulmones, proceso llamado neumotórax. Fisiología de la respiración. La respiración es un proceso autónomo regulado por el cerebro en función de las concentraciones plasmáticas de CO2 y de iones H. El centro regular o centro respiratorio está en las protuberancias cerebrales y responde a las variaciones en la concentración de estos iones. Forma que un aumento de los niveles de CO2, disminución de los O2, determina el aumento de la frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones. Comprende 2 movimientos indiferentes: inspiración, se inhala el aire del medio, penetran los gases respiratorios a los alvéolos. Expiración, disminución del tamaño de los pulmones al relajar los músculos respiratorios contraídos en la expiración. Proceso pasivo, sin contracción de ningún músculo. Se llama frecuencia respiratoria al número de respiraciones que una persona tiene en un minuto. El valor normal oscila entre los 14 y 20 RPM, aunque esta cifra es variable en función de las situaciones de la persona. Fisiología del intercambio gaseoso. Se realizan los alvéolos a través de la membrana alveolo-capilar entre la sangre sin oxigenar que circula por los capilares pulmonares. Difusión gaseosa. Pasivo. Se regula en función de las presiones parciales de los gases. Presión parcial del O2 es mayor en los alvéolos que en los capilares. Entrará en estos hasta que las presiones sean iguales. Por el contrario, el CO2, mayor presión parcial en los capilares y funde hacia los alvéolos hasta que estas presiones se igualan. Los gases intercambiables circulan por la sangre unidos a la hemoglobina y disueltos en el suelo en pequeñas cantidades, función que se conduce como transporte de gases. En las células se realiza la operación inversa a la que se produce en los alvéolos. El O2 pasa de los capilares a las células hacia el CO2 pasa de las células a los capilares por diferencia de presión, proceso que se produce respiración celular.